A través de este árbol genealógico quería compartir las trayectorias educativas familiares y desde hace generaciones mi familia ha atravesado diferentes contextos sociales, económicos y culturales, y si hay un hilo conductor que nos une es el camino recorrido en torno a la educación. Quiero compartir una mirada personal desde una perspectiva sociopolítica, cómo fueron cambiando nuestras posibilidades educativas, cómo influyeron las políticas públicas y cómo la historia familiar también se entrelaza con los grandes cambios de la época. Mis abuelos vivieron en una época donde trabajar desde muy jóvenes era parte de la vida cotidiana. Sin embargo, lograron completar la escuela primaria. Esto ya era en sí mismo un acto de compromiso personal con la educación, y gracias a las políticas públicas de ese entonces, como por ejemplo la existencia de las escuelas rurales, pudieron acceder a una educación básica. En el caso de mis abuelos paternos quiero hacer también una diferencia porque eran hijos de inmigrantes y la escuela para ellos fue mucho más que un lugar de aprendizaje, fue una herramienta de integración. Ahí aprendieron el idioma con mayor fluidez, sobre todo con mayor soltura, y algo que quiero destacar es que puedo decir que se apropiaron de la historia y de la cultura del país que los recibió. La educación fue su puente hacia un sentido de pertenencia nacional, y también mis padres, a pesar de las dificultades económicas que atravesaban mis abuelos, pudieron continuar con su formación académica. Lo hicieron, la verdad, con mucho esfuerzo, y también lamentablemente se tuvieron que ir de sus hogares por esta particularidad que también existió en la época en que mis hermanos y yo tuvimos que estudiar, que los estudiantes del interior lamentablemente nos tenemos que ir a las grandes ciudades por esta falta de acceso, sobre todo a las universidades públicas, y que lamentablemente tenemos que hacer estas largas distancias. En el caso de ellos también, durante ya mi niñez y la de mis hermanos, pudimos ver que mis padres viajaban todavía para perfeccionarse, a cursos, a continuar con la formación académica que seguía haciendo de manera presencial. Creo que esa convicción y esas experiencias vividas también fue algo que nos transmitieron a mí y a mis hermanos, y desde chicos ya pensábamos qué íbamos a estudiar o qué queríamos seguir también con alguna carrera, y creo que acá es importante algo que decía Alcorta Amancio, que es: la educación es un derecho individual, pero también una necesidad social. Nosotros lo entendimos así, creo que mis padres nos inculcaron esa idea de una necesidad también para el futuro, y en mi familia puedo decir que ese derecho fue defendido aún en condiciones adversas. A pesar del paso del tiempo, como decía anteriormente, nosotros también tuvimos que emigrar para poder estudiar en la universidad pública. Eso nos mostró que durante muchos años, la verdad que el acceso a ciertas carreras seguía centralizado en las grandes ciudades. Era además también una época en la que estudiar a distancia todavía no era tan común o muy común como hoy en día, ni tan accesible, ¿no?, como lo es al día de hoy. Creo que tengo que destacar también algo malo que nos pasó, que fue la pandemia, que sin embargo cambió profundamente ese escenario. La verdad es que la virtualidad se instaló, con ella se abrieron también nuevas posibilidades para quienes sobre todo vivimos lejos, ¿no?, de estos centros urbanos, y tal como lo anticipaba Steinman en el 2021, se hizo evidente, ¿no?, esa necesidad de repensar las políticas académicas universitarias. Era urgente dinamizar también los planes de estudio y garantizar esto que mencionamos, ¿no? No solo el derecho a la formación, sino también la titulación. Muchas veces daba miedo también hacer algún curso o hacer algún estudio a través de lo que era la virtualidad. Creo que eso se ha modificado y ha cambiado, por suerte, también.
puedo decir que la historia educativa de mi familia es también parte de la historia de este país, de cómo las decisiones, sobre todo individuales, pero también obviamente las políticas públicas y los contextos sociales se entrecruzan para abrir o cerrar caminos, ¿no? Eso depende también un poco de esa decisión particular y personal, puedo decir. Y a lo largo de, bueno, las diferentes generaciones, ¿no? Pudimos ir aprendiendo que la educación también no es solo un derecho, sino también una herramienta de transformación, y que a pesar de las dificultades que muchas veces tenemos que enfrentar, vale la pena seguir luchando para que esto se pueda dar. Y creo que eso es lo que por ahí quiero destacar de todo este recorrido que he tenido, la profundización que uno puede hacer en base al recorrido y sobre todo a poder estudiar y comprender qué pasó en la historia para después poder ir resolviéndolo también.